Mente conectadas. Marti, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, ¿verdad? En espera de esta entrevista tan importante, porque yo sé que va a ser de gran edificación para todas estas personas que nos están viendo por aquí, por estas cámaras. Sí, qué bueno, qué bueno. Mira que yo sí lo que te decía, cuando hay una bendición, cuando sabemos que vamos a bendecir a otros, siempre va a haber oposición. Y Claro que pues, sí, pero yo lo para eso entiendo. están las buenas amigas y todo. Y yo, bueno, yo voy al aire con Marti. Yo no me voy Claro a que dar sí. ninguna. Entonces, pues Margie, bienvenida a esta entrevista, a este live, y yo lo he titulado Cómo sanar duelos múltiples, Ujú. ¿sí? Entonces, pues nada, voy a darte paso a ti y ya hablamos por allí para que sepan a dónde conectarse los que nos están esperando, porque eso llegaban mensajes, no podemos entrar, no podemos entrar, y yo tampoco puedo entrar. Entonces, pero bueno, gracias a Dios, al universo, a la creación, Claro estamos que sí. aquí con esta cita divina, yo la llamo cita divina, ¿no? Y bueno, Ujú. para los que me están viendo, para los que no me conocen, estamos desde Bogotá, Colombia, mi nombre es Laura Robles, soy psicóloga, tanatóloga y ayudo en los procesos de duelos. Y cuando escuché por primera vez parte del testimonio de Margie, dije, oh Dios, esta mujer está llevando duelos múltiples y a veces no es fácil. Entonces, Maggie, yo te doy paso para que tú te presentes y pues empieces a contarnos de esos duelos múltiples de tu vida. Bueno, mi nombre es Maggie Pérez, soy natural de Puerto Rico. Actualmente resido en la Florida, el estado de la Florida, aquí en Estados Unidos, hace ya para 10 años. Este, ¿Qué puedo decir? Tengo dos hijos ya mayores de edad, ellos ya tienen su familia, ¿verdad? Mi hijo mayor tiene 39 años, Jamie Pérez, que le doy un saludo, un abrazo, que lo amo mucho. Mi segundo hijo, Charles Rodríguez, que es el que vive aquí en la Florida, muy cerca de mí, tiene 32 años. Le envío otro besote, que lo amo muchísimo. Tengo 6 nietos de parte de mi hijo mayor. Tengo 2 nietos, Paola Michelle, de 21 años, y Giancarlo tiene 17. De mi segundo hijo, Charles, que el que vive aquí en la Florida, tengo cuatro nietos. Mi nieta mayor tiene 13 años, se llama Charliani. La segunda tiene 10 años, France. Y tengo un par de gemelos, que es un nene y una nena, que son de 5 años, se llama Franchelli y Fabián. Esos son los que tengo aquí bien cerquita de mí. Soy estilista hace 35 años. Eso es poquito, ¿verdad? Pero yo pensando hace poco, yo decía, wow, tantos años que yo llevo haciendo, ¿verdad? Esta labor. Y parece que los años se van tan rápido y uno no se da cuenta. Al ver los nietos, ¿verdad? Y es que uno dice, wow, están creciendo, y uno dice, entre me estoy poniendo vieja o estoy casi igual. No, yo creo que me veo bastante igual. Mi nieta se ríe mucho conmigo, porque ella me dice, abuela, tú te ves joven, y yo, sí, sí. Soy estilista, le digo yo bromeando. Pero sí, ¿qué te puedo decir? Llevo aquí 10 años en la Florida ya. Llevo Ok. 10 años. Ujú. Entonces, pues mira, el tema que me pusiste es múltiples duelos, ¿verdad? Yo vengo de una familia bien humilde de Puerto Rico, donde mi mamá nos crió solo, a nosotros, a mí, a mis hermanos mayores, que eran los hijos de mi papá, y mi mamá los tuvo que criar a ellos también. Éramos cuatro, donde había un papá ausente. O sea, yo vi una mamá que luchó muchísimo por nosotros cuatro. Pasamos muchas necesidades, sí, pasamos muchas necesidades, pero yo sé que siempre Dios estuvo con nosotros cuidándonos, y a pesar de que pasamos muchas necesidades, nunca nos acostamos a dormir sin, ¿verdad? Sin un plato de comida. Eh, Mi hermano mayor pues tuvo que hacer el papá ¿cómo se dice? El papel de padre.
con nosotros porque, ajá, él nos cuidaba, mi hermano mayor nos cuidaba y incluso se iba al río, nosotros vivíamos en el campo y mi hermano se iba al río, pescaba y mi mamá hacía sopas, cositas así con lo mismo que podía pescar y eso porque a veces no teníamos nada que comer. Incluso a veces mi mamá nos enviaba para casas de mis tíos para nosotros poder comer, pero gracias al Señor nunca nos acostamos sin comer, ¿verdad? Siempre hubo el pan en la mesa, y pues mi mamá nos crió a todos por igual. O sea, mis dos hermanos no eran hijos de ella de sangre, pero mi mamá los crió a todos por igual. Pues, eventualmente pues pasaron los años, todos nos casamos, yo fui una adolescente bien rebelde porque yo vi a mi mamá sufrir tanto con, ¿verdad? Con todo ese trabajo que pasó y la vi luchar tanto que yo dije, yo me propuse a ser una mujer bien independiente. Yo dije, yo voy a ser bien independiente cuando esté grande. Y incluso yo siempre fui una estudiante con notas bien altas en la escuela, o sea, y yo honestamente pues podía haber estudiado, ¿verdad? Yo quería ser doctora. Yo quería ser doctora y creo que sí, que lo podía, ¿verdad? Lo podía hacer, pero me casé muy joven, a los 15 años yo me casé, pues porque conocí esta persona, ¿verdad? Que me llevaba como 7 años y pues para ese tiempo, como mi papá nos dejaba mucho tiempo sola, mi mamá era la que estaba a cargo de nosotros, pues no quiero que, ¿verdad? Que esto se escuche como que yo le echo la culpa a mi mamá, pero siempre digo que no había suficiente supervisión, ¿verdad? Para que esta persona de esta edad pues viniera, ¿verdad? Y como decimos nosotros, nos endulzan el oído las niñas y pues nada, salí embarazada. Ahí pues mi papá me obligó a casarme, yo me casé a los 15 años y a los 17 años ya yo estaba divorciada porque él era una persona que me pegaba y pues se creía mi papá. Pero tuve mi primer niño y nada, estuve con él, estuve mi segundo hijo también después de 7 años y así fue la vida. Fui criando mis hijos sola. Yo tengo salón de belleza desde el 1998. Salón mío, porque yo trabajé para otras personas. Y ahí cuando puse mi primer negocio, pues crié a mis hijos sola. O sea, ese era mi trabajo. Yo tenía mi casa, incluso estuve como 8 años trabajando los 7 días de la semana para hacer mi casa. Que lo logré hacer, mi casa la tengo en Puerto Rico. Y luché mucho con mis hijos. Fui una madre soltera, mis niños pues eran dos varones bien fuertes, tenían su carácter bien fuerte. Yo como madre pues tenía que ser como más fuerte que ellos, ¿verdad? Para poderlo llevar en el camino correcto, porque esa es la encomienda que tenemos nosotros los padres, ¿verdad? Tratar de llevar a nuestros hijos por el camino correcto. Si ellos después de grande pues deciden hacer otras cosas, pues ya como uno dice, se le van de las manos porque ya tienen suficiente edad, pero por lo menos en el tiempo que yo digo que estuvieron en mis manos y eso, pues yo creo que hice un buen trabajo como madre. Sí. Bueno, Mati, ¿y en qué momento empiezas tú a vivir esos duelos? ¿2023, 2022? Sí, Cuéntame. ahí vamos rapidito. Pues me casé, me volví a casar en el 2009. Ahí ya mis hijos estaban cada cual, ya ellos tenían su vida, ya tenían sus parejas, sus esposas. Pues me volví a casar en el 2009. Con mi esposo, bueno, mi ex esposo, porque ya nos divorciamos, pero tuvimos un matrimonio de 17 años. En el 2023 empezó todo esto. eh, Pierdo a mi papá biológico en el 2023, en enero del 2023. Entonces,
6 meses después perdí a mi tío, el que me crió, que ese era el que yo quería como mi verdadero papá, que fue el que me crió. Fue un dolor bien Sí, grande porque yo siempre dije que yo no sabía, yo no estaba preparada para esa muerte, porque mi tío era mi todo. Él era mi consejero, mi papá, él era mi amigo, él era mi secretario, mi tesorero, eh, mi confidente. ¿Qué más te puedo decir? Él era mi todo. Le decía tío Toño, ese hombre nunca tuvo un no para mí. Nunca, 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 nunca. Y hasta en sus últimos días, pues pude hablar. Él me llamaba por cámara, le decía a su nieto que me llamara. Y yo lo veía, y yo decía, Dios mío, el día que este viejito se me vaya, yo no sé cómo lo voy a poder manejar. 2 días antes que me diera la noticia que él había fallecido, yo salgo de mi trabajo y de momento pensé en él y empecé a llorar y a llorar, y yo era como un dolor en el pecho, y yo decía, pero ¿por qué yo estoy así? Como si me hubiesen llamado a decirme, mira, a ti yo le pasó algo. Era como un presentimiento. Y yo llegué ok. a mi casa llorando. Yo manejaba 45 minutos, y yo llegué a mi casa llorando, y yo decía, pero ¿por qué yo estoy llorando por tío? Al otro día, cuando me levanto por la mañana, el mensaje de mi prima, ya no tenemos a mi papá. Y yo siempre pienso que él se estaba despidiendo de mí. No sé, tenía como que esa fue la impresión que me dio, que él se despidió de mí. Entonces, pues fue fuerte esa muerte de mi papá, de mi tío. Hasta ahora ha sido la más que me ha dolido. Y nada, pues nada, pasamos el duelo, todavía yo hablo de él, me da mucho sentimiento. Pero ya de Sí. eso, ¿verdad? Eso fue en el 2023. 2 meses después perdimos al que era mi suegro. O sea que ese año tuvimos 3 pérdidas corridas. Como decimos nosotros, los viejitos, todos los tres los perdimos ese año. Incluso yo tenía un viaje a Colombia que por primera vez iba a ir a Colombia y lo tuvimos que suspender porque por la muerte del que era mi suegro. Pues pasa este 2023, cuando llega el 2024, en septiembre de 2024 pierdo a mi hermano. Mi hermano que me estaba ayudando con mi casa de Puerto Rico, y estábamos en mucha comunicación todo ese año, porque estábamos que se teníamos que ir al abogado, hacer un par de gestiones de la casa, y fue bien fuerte la muerte de mi hermano porque mi hermano estaba saludable. O sea, mi hermano lo que tuvo fue un accidente, que se cayó de un segundo piso, Oh, y sé que es una muerte que tú no te esperas porque la persona no está enferma. Entonces, estuvo varios días con vida, pero murió en el hospital. Pero yo no llegué a hablar con él. La última vez que hablé con él fue por teléfono. Incluso estuvimos como casi una hora hablando por teléfono. Él me estaba contando muchas cosas, y yo le dije, mira, Sandro, tienes que ponerle las cosas en manos a Dios, tienes que buscar a Dios, tú vienes de tu niñez, que venías de la iglesia, tienes que volver de nuevo, porque el único que puede, ¿verdad?, ayudarnos con los problemas que tenemos es Dios, es Cristo. Entonces yo dándole, ¿verdad?, ese consejo sin saber que, ¿verdad?, su vida ya estaba acabándose. Pero por lo menos tuve el privilegio de compartir los últimos años con él. Las veces que fui a Puerto Rico, incluso compartí con mi hermana también. Mi hermana estaba bien enferma cuando mi hermano muere. Mi hermana, como que no lo pudo recuperar, ella estaba bien malita del corazón. A los 4 meses, enero 2025, se muere mi hermana. O sea, no. sí, a los 4 meses de perder a mi hermano, pierdo a mi hermana mayor. Y yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, me están viniendo muchas cosas, como incluso también yo estaba luchando la casa que tengo en Puerto Rico, que tenía unas personas que le alquilé la casa y nunca me la pagaron, incluso personas familias, y tuve que sacarlos con la corte. Entonces, eso fue como 3 años luchando con eso. Y muchas cosas, batallando con muchas cosas.
pasa ese enero 2025, ¿verdad? Que fallece mi hermana, yo viajo a Puerto Rico. Ya yo tenía un viaje a Puerto Rico, pero ya yo tenía un problema en un oído que me estaba molestando. Y había ido varias veces al doctor y me decían que era una infección que yo tenía. Pero que cuando vuelvo aquí a Florida de la muerte de mi hermana, el oído se me quedó tapado y no me destapaba y la cabeza me empezaron unos mareos horribles, no podía casi tragar, me sentía bien mal. El latido que tenía en el oído era un latido pulsátil, una cosa bien rara. Y yo dije, bueno, yo voy a tener que ir al médico donde mi doctora, ¿verdad? Y le expliqué, entonces ella me dijo, mira, yo te voy a mandar a hacer un MRI y un CT scan. Y me refirió a un especialista del oído. Lo bueno de aquí, de los Estados Unidos, es que cuando tu doctor te refiere a un especialista, ellos te llaman bien rápido. O sea, bien rápido. Ya a mí, al otro día me llamaron, me dieron cita rápido. Cuando voy donde el especialista, ella me verifica el oído. Ya yo me había hecho el MRI y el CT scan, pero no había llegado los resultados todavía. Entonces ella me dice, me puso un aparato por el oído, como una cámara, y me verificó y me dijo, mira, tú tienes como un coágulo ahí, un coágulo de sangre. Y yo dije, bueno, yo me puse, como toda persona que se puede buscar en Google la información, y yo decía, bueno, eso fue que me monté en el avión y a lo mejor quizá la presión del avión, eso fue lo que yo pensé. Pues entonces ella es la que me envía al especialista de Tampa General, que son los especialistas del oído y de garganta y de nariz. Entonces cuando yo voy donde él, ya el resultado del MRI había llegado. Y la persona que leyó el MRI aparentemente lo leyó mal porque salía que yo no tenía nada, que solamente lo que tenía era el tinnitus. Pero pero ¿qué pasa? Que como yo le llevé el CD al doctor, cuando él lo pone en la pantalla, él me dice, yo no entiendo por qué la persona que leyó esto no puso, porque mira, y me enseñó, y me dijo, tú tienes un tumor en la cabeza. Y cuando me dice eso, yo me quedo en silencio porque yo jamás y nunca pensé, ¿verdad?, que él me iba a decir que yo tenía un tumor en mi cabeza. Y ahí él me dice, mira, tú tienes, eso es un paraganglioma, se llama un glomus jugular, porque está alojado en el hueco, en el cráneo, donde pasa la yugular. Esos tumores se alojan ahí. Entonces me dijo, casi siempre esos tumores son benignos. Hay dos opciones, la operación y la radiación. A todo esto yo pues todavía estaba asimilando, ¿verdad?, la noticia, porque yo no entendía qué era lo que estaba pasando. En ese momento mi mente se me quedó en blanco porque yo decía, pero yo estoy en un sueño o yo estoy escuchando lo que él me está diciendo. Yo no entendía. Eh, o sea, no entendía lo que estaba pasando. Entonces ahí él empieza a explicar y a decirme, no, porque mira, ese tumor que tú tienes, podemos operarlo, pero la operación es una operación como de más de 15 horas y no te aseguramos que ningún nervio se te dañe. El nervio del tragado, el nervio de la facial, que se me podía quedar la cara virada. Si se me dañaba el nervio del tragado, me tenían que poner la comida por un tubo por el estómago. Ahí cuando él me dice eso, yo recuerdo que se me bajaron dos lágrimas. Y yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Entonces me da la segunda opción, que era la radiación, que me dijo, mira, la radiación pues es un tratamiento que nosotros lo estamos haciendo y nos ha resultado como un 90% de los pacientes con su mejoría, tú sabes, y han podido salir hacia adelante. Pero a todo esto yo me quedo como que todavía como que sin asimilar bien la noticia, ¿me entiendes? Porque te están diciendo que tienes un tumor en tu cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy pasando por muchas situaciones en mi casa, ¿me entiendes? Que como que dije, ¿por qué en este momento me pasa esto?
En el momento no lo entendí, ¿verdad? Porque, como uno dice, a veces las cosas tienen que suceder. Y pues en ese proceso, ¿verdad? Que me empiezan a dar las citas para la radiación y todo eso, recuerdo que cuando salí de ello, andaba con mi ex esposo, que él me acompañó ese día, porque como el doctor no hablaba español, pues él me estaba, ¿verdad?, traduciendo y eso. Y yo recuerdo que cuando yo salí del hospital, eh, me monté en el carro y yo bajé mi cabeza y me puse a orar. Y yo empecé a clamar a Dios, ¿verdad? En mi mente, no en voz alta, en mi mente. Y no le cuestioné a Dios, no le cuestioné. Le dije, Señor, tú sabes las cosas y tú sabes el por qué. Yo confío en ti. Fueron mis, ¿verdad? Hablando con Dios en mi mente. Y en ese instante fue bien impresionante porque escuché, Dios me administró con una canción de Samuel Hernández, de un artista puertorriqueño que es cristiano, que es una canción que dice, solo Dios tiene el control, porque atemorizarme. Yo escuché eso en mi oído y yo me quedé como que, ok, porque no es la primera vez que me ha pasado, ¿verdad? Que he escuchado esa voz. Y yo recuerdo que cuando yo escuché esa voz, yo dije, Señor, tienes el control. Gracias por tu contestación. Me sequé mis lágrimas y le dije a la persona, a mi ex esposo, le dije, vámonos a desayunar. Y Laura, desde ese día yo no volví a llorar por mi condición. No, me enfoqué en trabajar, en trabajar. Dije, voy a mantener mi mente ocupada, empecé a buscar a Dios, empecé a ir a la iglesia nuevamente, porque a veces nosotros, con tanto trabajo que tenemos, distracciones, o ay, estoy cansada, a veces nos olvidamos, ¿verdad?, de darle ese tiempito a Dios. Eh, sí, hay que decirlo, yo digo que a veces somos hasta mal agradecidos porque Dios nos bendice tanto con cada cosa y a veces nos olvidamos de eso. Y a veces Dios tiene que permitir muchas cosas para que nosotros volvamos a encaminarnos, ¿verdad?, con Él y a buscarlo a Él, y a buscarlo a Él. Y eso fue lo que pasó. Empecé a ir a la iglesia, empecé con mis oraciones, empecé con mis ayunos, empecé a levantarme a las 3 de la mañana, a buscar el rostro de Dios, a orar y a buscar a Dios, y a buscar a Dios, y a confiar en su palabra, ¿verdad? En lo que me había dicho. Y yo decía, yo sé que yo estoy sana, por el poder de tu palabra yo estoy sana. Y esa era mi mentalidad todo el tiempo. Empecé a tener muchos problemas en mi casa. Mi ex esposo, pues nada, en este proceso, pues me dejó sola. Y en este mismo proceso, pues me dijo que se quería divorciar. Y wow, yo me quedé, nuevamente dije otra cosa más, ¿verdad? Porque han venido tantas cosas, pero yo dije, bueno, si la persona que yo elegí para que pase el resto de mi vida, que llevamos casi 18 años, decide que en mi momento más difícil, que yo necesito su apoyo, no lo tuve y decide la palabra divorcio, yo entiendo como mujer, ¿verdad? Y como cristiana, ¿verdad? Que seguidora de Cristo, entiendo no era para mí, no era para mí, o sea, no me merecía eso, no me lo merecía y ya Dios lo estaba viendo primero que yo. Y, y entiendo que Dios, pues mira, hizo su parte y me abrió mis ojos y dijo, espérate, yo te he dado muchas banderas a ti y parece que tú no las has visto, ¿verdad? Porque como cuando uno está enamorado, el aura se pone una venda en los ojos. Y a veces pasan muchas cosas que dejamos pasar y yo digo, si yo me estoy sintiendo
más infeliz que feliz. Me estoy sintiendo tan mal en este proceso y siento que no tengo el apoyo de la persona que yo amo. Pues yo entiendo que no hay más nada que buscar. Entonces, ¿verdad? A veces nosotros, las mujeres y los hombres, porque esto no es solamente las mujeres, hay hombres también pasando por estas situaciones, ¿verdad? Porque esto es viceversa. Y a veces nos aferramos a muchas cosas y vemos las cosas, pero lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y nos aferramos y tenemos la mala costumbre de aferrarnos. ¿Por qué? Porque yo me casé por la iglesia, porque yo hice un juramento delante de Dios y no le quiero fallar a Dios, porque eso es lo que yo lo pensaba. Yo lo pensaba, yo decía, Señor, pero si yo juré en un altar que esto me iba a durar toda la vida. Pero tú dijiste que esto eran las buenas y las malas, ¿me entiendes? Entonces, claro, entonces yo digo, esta persona pasó por muchos problemas de salud y yo nunca lo abandoné. ¿Me entiendes? Yo nunca lo abandoné. Porque entonces, digo, no es que yo estoy sacando en cara ni nada, pero tú como esposa, ¿verdad? Como mujer, tú esperas que eso sea recíproco. Pero hay momentos eso no ocurre. No ocurre. Entonces, y no solamente eso, otras cosas, ¿me entiendes? Otras cosas que no veía, no veía que uno dando, entonces tú quieres como que dice, contra, por lo menos yo me merezco, ¿verdad? Aunque sea un poquito, aunque yo soy una persona que yo no doy nada para que nadie me dé nada, ¿me entiendes? Porque yo he aprendido que todo lo que yo haga, como dice la palabra, hazlo como si fuera para el Señor, con amor, ¿me entiendes? Entonces, pero aún así, pues uno está enamorado, Laura. Entonces Sí. uno dice, contra este apoyo que pasó aquí. Entonces, no solo el apoyo, sino el maltrato psicológico, que es peor. Claro. Porque yo digo, ok, no está conmigo, pero por lo menos no me molesta o me deja tranquila. ¿Me entiendes? Pero no, o sea, una situación bien fuerte y yo lloré mucho, sufrí mucho, me sentí bien sola, me aferré a Dios, gracias a Dios pues tuve a Papito Dios conmigo todo el tiempo, que Dios no me soltó, no me ha soltado todavía, ¿me entiendes? Incluso en una de las veces que me invitaron para la iglesia, fui a esta iglesia y había un predicador que Dios lo usa en don de profecía, ¿verdad? Y oró por mí y me dijo muchas cosas que hasta el sol de hoy se han cumplido. Y yo siempre digo que lo que viene de parte de Dios tiene cumplimiento. Porque hay mucha gente que te dice muchas cosas, pero no vienen de parte de Dios. Porque lo que viene de parte de Dios tiene cumplimiento. Y yo lo he visto en mi vida. Pues pasando toda esta situación, decido irme de la casa. Marta, Decido... Ah, un paréntesis aquí antes de que continúes. ah, Para las personas que se han conectado y de pronto vamos a hacer como un recorderis y me impacta mucho y por eso es que estábamos hablando cómo sanar los duelos múltiples. ok. Porque tú en el 2023 empiezas con los duelos de muerte de seres queridos, de seres Ajá, allegados, ¿no? ajá. En ese 2023 fueron más o menos 3 muertes, ¿cierto? Sí, 3 muertes. Ujú. 3 muertes. Y en el 2024, 2. No, en el 2024 fue una, septiembre de 2024 mi hermano. Y 2025 tu hermana. En enero 2025 fue mi hermana, 4 meses después. Bueno, ahí en ese duelo, notemos que y entendamos que duelo, ese es el dolor, ¿no? El dolor de ese ser y que son 5 personas en menos de nada, 5 personas allegadas a ti, con una conexión de sangre como lo de tu hermano, tus hermanos. Sí. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para sanar esos duelos por fallecimiento, por muerte? ¿Cómo hiciste?
Bueno, pues nuevamente yo siempre he sido una persona que recurro, ¿verdad?, a mi Padre Celestial y Él es el que me da la fuerza siempre. Dios nunca me ha fallado, nunca. Y yo pues me aferré a Dios. Yo dije, Señor, tú eres el que da la fortaleza, da la fortaleza. Y sí, como te digo, tuve esas pérdidas y fue bien fuerte y me agarré de la mano de Dios. Pero en ese momento pues no tuve que buscar ayuda como de psicóloga ni nada por ese momento. Hasta ahí. Hasta Ok. ahí pues oraba al Señor y Dios pues me dio mucha fortaleza, Y en mucha ese fortaleza. mismo, y en ese mismo 2025, digamos ya pasando los duelos por muerte, llega Ajá, un duelo por tu salud, llega el duelo por tu enfermedad, ajá. porque llegan y te dicen, no, mira, tienes un tumor, tienes que hacerte radio, bueno, en fin. Ujú. Entonces, listo, a ti se te caen las lágrimas, dices, oh, no, no puede ser yo, bueno, en fin, ¿no? Pero te llenas y escuchas esa canción y esa canción ministra tu vida y te llenas de valor y bueno, vámonos a desayunar, le Sí. dice en ese momento a tu esposo y empiezas a ser esa mujer fuerte, a Ujú. hacerte juiciosa a las radiaciones y en qué momento, cuántas radiaciones te mandaron para ese proceso Me de tu hicieron salud. cinco, me hicieron cinco, pero bien fuertecita. Ujú. ¿Y en qué momento el que era tu esposo te dice, quiero el divorcio? ¿En qué momento? Fue después de la última radiación, porque cuando yo fui a mi última radiación, que fue un jueves, él estaba trabajando, él no estaba, porque él es camionero y estaba viajando. No sé dónde estaba porque nunca me decía, pero él llegó esa noche, entonces, él llegó esa misma noche que fue mi última radiación, pero no me preguntó nada, o sea, ni cómo estaba ni nada. Al otro día cuando yo me levanto para irme para el trabajo, no, me levanté a las 3 de la mañana porque me fui a orar, entonces me fui para la otra habitación a orar y qué sé yo, entonces él se levantó y empezamos a discutir porque yo había ido para la otra habitación y yo le dije, mira, yo me fui para la otra habitación porque no me sentía bien y segundo, tú tienes que descansar y yo estaba orando, tú sabes, no sé qué, honestamente no sé qué por su cabeza pasó en ese momento. Y tuvimos una discusión tan y tan fuerte que él se fue y me dijo o sea, que ya, que no quería estar, que no quería estar más conmigo, que no quería estar más conmigo y que todo era culpa mía, todo era culpa mía, todo era culpa mía. Entonces yo pues me hacía unas preguntas que yo no se las podía contestar, Laura, porque mi cabeza estaba bien mal. Ay, Sí, entonces él me decía, pero yo le dije, pero es que yo no me acuerdo, no te puedo contestar, porque ahora mismo mi cabeza no está, no, o sea, no puedo, no puedo contestarte esas preguntas que me estás haciendo. Entonces fue bien fuerte, la presión en mi cabeza empezó bien fuerte, entonces incluso me mareé un par de veces. Entonces, bueno, eso fue, las clientas me llamaban, yo no le cogía el teléfono a nadie. Eh, entonces ahí cuando pues seguimos discutiendo, él discutiendo, porque yo estaba que casi yo no podía ni hablar. Yo a lo último le dije, mira, está bien, tú tienes toda la razón, si no quieres estar más conmigo no hay problema, pero ya, porque mi cabeza ya no aguanta más, no quiero escuchar más. Entonces, pues nada, no sé si era que se quería desahogar, no sé, que todo era mi culpa, entonces ahí pues se fue. Me dijo, me voy, entonces porque yo me tuve que sentar porque me mareé y me senté, entonces él se fue y cuando yo me levanto para bañarme porque yo iba a ir a trabajar, porque yo nunca dejé de trabajar, Laura. Yo salía de mis radiaciones, esperaba 15 minutos que se me fuera el mareo, me montaba en mi carro, manejaba una hora y yo me iba a trabajar. Y esa última me dio bien duro y me sentía bien María, pero dije, fíjate, yo me voy a trabajar como quiera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me levanto para irme para el baño, para
para bañarme, para irme a trabajar, me desplomé. Me desplomé, me caí en el piso. Gracias a Dios que yo tenía el celular en la mano. Entonces, podía pensar, porque realmente la cabeza, pues, la tenía con un dolor de cabeza bien fuerte que me quería explotar. Mi cuerpo se me desconectó completamente. Yo no me podía parar del piso. No me podía parar del piso y empecé a llorar porque yo decía, pero si yo soy tan fuerte, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, cuando miró mi celular, tenía más de 32 llamadas perdidas. Entonces, todo el mundo me estaba llamando porque yo no había llegado al salón. Y era un viernes, yo tenía muchas clientas ese día. Y todo el mundo me estaba llamando. Entonces, a la primera persona que yo llamo es a mi nuera, a Francesca, la esposa de mi segundo hijo, que un saludo, que la amo mucho. Esa es mi otra hija, la que vive aquí cerca. Y la llamé y ella no me contestaba. Entonces, logré llamar a mi hijo, a Charles, el que vive acá. Y cuando yo lo llamo, eso era otra que no podía casi hablar porque a mí se me fue la voz con lo de la radiación. Entonces sentía mi lengua dormida, casi no podía hablar. Cuando lo llamo a él, que él me escucha, me dice, mami, ¿qué te pasa? Y yo le dije, Charles, me siento bien mal. ¿Dónde está Francesca? Y él me dice, ella va de camino porque como tú no contestabas, todo el mundo estaba asustado. Entonces, pues ella iba de camino para mi casa. Entonces, pero que ahí, como ella no llegaba, yo decía, me voy a morir. Yo sentía que me iba a morir. Yo dije, olvídate, mi hijo vuelve y me llama. Y me dice, mami, llama a la ambulancia, llama a la ambulancia. Entonces, pues yo marqué el 911 y llamé a la ambulancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos llegan, porque aquí llegan bien rápido, ellos llegaron, pero ahí mismo llegó la esposa porque yo no podía hablar, no me salía la voz, ellos me seguían preguntando, yo no hablo inglés, entonces no, o sea, hablo poco, o sea, pero no podía comunicarme con ellos, porque la esposa de mi hijo se fue en su carro, no la dejaron en la ambulancia. Entonces, cuando llego al hospital, el hospital está bien cerca de mi casa. Entonces ahí llega una muchacha que trabaja conmigo, llegó hasta primero que la esposa de mi hijo, y ella le dice a la doctora, mira, ella viene de unas radiaciones de ayer, terminó ayer, y ella, o sea, le explica. Entonces ellos me toman la presión la tenía bien alta, me hicieron un CT scan de la cabeza porque ellos pensaban que yo me había dado un derrame o algo. Pero gracias al Señor, pues no me pasó nada, ¿verdad? De derrame ni nada. Entonces ellos empiezan a ponerme medicamentos para bajarme la presión. Y hasta que me estabilizaron. Eran como las 11 de la mañana y estuve como hasta las 8 de la noche en el hospital. Hasta que ellos me vieron que, ¿verdad? Que la presión se normalizó. Porque lo que pasa es que el problema de este tumor, el paraganglioma ¿verdad? Que me salió, es un tumor que te controla las presiones arteriales, y las temperaturas del cuerpo. Y entonces por eso era, porque yo no padezco de la presión, pero me estaba subiendo, pero era por el tumor. Entonces, más la presión que yo llevaba de mi radiación, del problema que estaba pasando en mi casa. Yo digo, Laura, que yo estoy aquí porque Dios lo permitió. Así es. Porque yo creo que otra persona no hubiese aguantado tanto. Sí, es que Marci, tú eres una historia de vida, o sea, eres Sí. una mujer que inspira a muchos, porque a veces hay personas que están en un duelo, llámese duelo del nido vacío, duelo por migración, duelo por muerte, duelo por enfermedad, duelo por divorcio, pero uno a la vez, y aún dicen, porque estoy pasando por esto, no lo superan.
Pero mira tú, o sea, eres sorprendente y tú eres un Dios como que te colocó ahí y Sí, estas invitaciones que hemos estado haciendo es para llegar a muchas personas y ver que sí se puede sanar el duelo o los duelos múltiples. Entonces, sí. imagínate, tú pasas por duelos de muerte, pasas por el duelo de enfermedad, pasas por el duelo del divorcio, y bueno, ahora, ¿qué duelo después del divorcio y de la enfermedad sigue? ¿Has tenido más duelos? No, hasta ahora no, gracias a Dios. Pues, Bueno, estuve como, ¿verdad? Que estaba contando que mi segundo, por lo menos mi segundo hijo también tuvo dos tumores. A él lo he operado de dos tumores que le salieron, uno en el estómago y otro, el segundo tumor que le salió a mi hijo fue detrás del corazón, donde está el esternón y que está conectado como con la tráquea. Y a él, ese sí le dio positivo a cáncer. wow. Y sí, con 26 años, cuando ¿verdad? Le hacen el PET scan porque él se estaba sintiendo bien mal. Yo tengo una amiga que se llama Maricel Rodríguez de Puerto Rico. Es una amiga, es una hermana, que ella es una mujer, ella es una sierva de Dios porque ella vive en adoración con Dios y ella se conecta mucho con Dios y ella seis meses antes de que a mi hijo le diagnostican el tumor, ella me llamó y me dijo, Margie, yo tengo un mensaje de parte de Dios para tu hijo Ujú. Charles. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, yo estaba orando y el Señor me lo mostró. Y me dijo que le diga estas palabras, que no camine, que corra, que Él se va a encargar de todo. Fue solamente lo que me dijo. Y yo le di esas palabras a mi hijo. A los 6 meses le diagnostican el tumor. Y cuando le Ujú. hacen la biopsia, dio positivo cáncer. Entonces, pues en ese momento, cuando la esposa de mi hijo me llama y me dice, mira, Margie, el tumor dio positivo porque se lo hicieron en la misma biopsia cuando lo operaron, porque ellos trataron parece de sacarlo, pero no pudieron la primera vez. Entonces, pero cuando lo llevan a patología, dio positivo. Entonces lo envían a darse radiaciones. Entonces, eso para mí fue bien fuerte. Eso fue mucho antes de lo que me pasó a mí. Eso fue para el 2021. El Wow. 2021 fue un año bien fuerte para nosotros con la enfermedad de mi hijo. Claro. Fue un año que el Señor me puso a levantarme a las 3 de la mañana a orar. Todos los días me levantaba a las 3. Yo abría mis ojos y cuando miraba el reloj era a las 3 de la mañana. Y yo dije, bueno, Señor, si esto es lo que tú quieres, vamos a orar. Y en un momento dado, cuando la esposa de mi hijo me llama y me dice que el tumor dio positivo, yo recuerdo que yo me tiré de rodillas y yo le cuestioné a Dios. Y le dije, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a él si él tiene 26 años y tiene 4 hijos? Y después Ujú. le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, perdóname porque yo no tengo que cuestionarte esto. Tú sabes el porqué de todas las cosas. Tú sabes el porqué. Pero entonces ahí empieza el proceso de la oración, de la búsqueda de Dios. Bueno, eso fue bien tremendo, pero a la misma vez vimos la mano de Dios, porque el Señor yo estaba en el gimnasio haciendo ejercicio y yo tenía unos audífonos puestos y siempre ponía muchas canciones cristianas, ¿verdad? Y ponía muchas predicaciones. A mí me encanta escuchar la palabra de Dios. Y en ese momento que estoy con esa, ¿verdad? En esa comunión y orando, a la misma vez que estaba en la máquina, yo oigo esa voz que me dice, dile a tu hijo que me alabe que está sano. Y yo, y yo me quedé así, Laura, como que, ¿quién me habló? Y vengo y apago la máquina. Y yo dije, Señor, tú, de nuevo. Y levanto mis manos y empiezo a adorar a Dios y a llorar. Y yo me reía, yo lloraba, yo me reía, yo lloraba. Yo no, era algo que yo no te lo puedo explicar. Como si me hubiesen tirado un vaso de agua fría por encima, no sé, un baño no sé, el Espíritu Santo, de verdad, que aquello fue la gloria de Dios. Yo recuerdo que me monté en aquel carro, llamé a la esposa de mi hijo y le dije, mira, ¿sabes qué? Dile a Charles que busque a Dios y lo alabe, que él está sano, el Señor me habló.
Y ella me dice, ay, no me digas una cosa como esa. Y yo le dije, sí. Y le dije así mismo, y le dije, alábalo, papito, que tú estás sano. Mi hijo siempre dijo, él siempre tenía mucha fe y él decía, mami, yo estoy sano, yo estoy sano. Pero yo sé que, ¿verdad? Él lo decía, pero yo sé que él lo sufría, porque somos humanos. Claro. Y ¿verdad? No, ¿verdad? En nuestra carne, como decimos nosotros, pues nosotros como que flaqueamos y, ay, Dios mío, estaré sana de verdad porque viene la duda. Acuérdate que el enemigo, ¿verdad? Que la gente no le gusta que hablen de él, pero es la verdad. Él está susurrándote al oído, porque es así. Lo que él quiere que tú dudes de lo que Dios ya te ha hablado. Entonces, pues, no se puede escuchar esa voz. Tú tienes que escuchar y estar fijo en lo que Dios ya te habló y confiar en esa fe en Dios, ¿me entiendes? Entonces, Sí. así mismo fue. Sí pasó por el proceso, lo operaron, lo abrieron de lado a lado. Mi hijo mayor, él es evangelista hace 14 años para la gloria del Señor. Mi hijo, Dios lo sacó de la calle, a mi hijo todos sus amigos los mataron. Y mi hijo, si no es porque Dios los rescata, ¿verdad? Y los saca ¿verdad? Él no estuviera aquí. Y yo tengo que estar agradecido de Dios por eso. Y él está predicando la palabra de Dios desde hace muchos años, hace 14 años. Él tiene un testimonio terrible, ese nene, bien, bien lindo. Y él oró por su hermano y le dijo, quédate tranquilo que Dios va a obrar. Y así mismo fue. Cuando lo operaron, en la operación de mi hijo habían como 4 especialistas, porque había el del corazón, porque él tenía supuestamente una vena tapada. Él le dijeron que tenía un montón de cosas. Entonces, pues no, nada, nos fuimos para Gainesville, Gainesville es un estado aquí de la Florida perdóname, un county de la Florida que es como la escuela de la medicina. Ahí están los mejores. Entonces a mi Ok. hijo lo enviaron para allá. Y allá los especialistas pues lo abrieron, su operación duraba de 4 a 15 horas, pero a Dios Ujú. le plació que durara 4 horas. Sí. Y cuando le destripan el tumor y eso, que lo operan, él estuvo como una semana en el hospital, a los 15 días va a cortarse, ¿verdad? Los puntos que le habían hecho. Le habían hecho una segunda biopsia porque ya habían pasado 6 meses y cuando efectivamente mi nuera me llama, la esposa de mi hijo me llama y me dice, Margie, te tengo buenas noticias, no me hagas llorar. Y yo le digo, no me tienes que dar ninguna, ya yo sé lo que tú me vas a decir. Y me dice, la biopsia salió cero cáncer. Wow, qué milagro. Y yo le dije, yo lo sé, si Dios no se equivoque, ya Dios me habló, que él estaba sano. O sea, que hemos visto la mano de Dios en muchas cosas en nuestra familia. Yo he visto la mano de Dios en mis hijos, en mis 2 hijos, en mi mamá, la esposa de mi hijo mayor tenía un cáncer, lo tenía regado y Dios la sanó. ¿Me entiendes? O sea, entonces, por eso yo siempre, cada problema que yo tengo, cada situación que yo tengo, Laura, yo pongo las cosas en manos de Papito Dios. Y me ha O sea, resultado. o sea que en conclusión, Angie, Dios empieza a ayudar a sanarte, a saber Sí, llevar un duelo anticipado claro. desde el 2021 cuando tú recibes la noticia de lo de tu hijo. Ahí Exacto. empiezas a recibir esa noticia y empiezas con un duelo anticipado, porque si aún le dirían que su familiar y más su hijo tiene un cáncer, ahí es el duelo anticipado, porque cualquier familiar empieza, bueno, ¿por qué? Pero desde ahí Dios empezó a prepararte para que Exacto. fueras fuerte Exacto. cuando lo que empezaba a venir 2022, 2023, 2024, Exacto, 2025. para lo que venía, exactamente. Yo entiendo que sí, que ya Dios me venía preparando desde, ¿verdad? Desde ese momento, como lo que te viene no es fácil, pero vamos a mover estas fichas, ¿verdad? Para que tú empieces a buscar a Dios nuevamente y Dios va a ser todo lo que yo voy a necesitar por lo menos para poder pasar todos esos procesos.
Y así mismo ha sido, así mismo ha sido. Como en la otra entrevista ¿verdad? Que hice a Pau, le dije que incluso sí, yo fui a una psicóloga y yo no menosprecio jamás, nunca el trabajo de cualquier psicólogo, porque, ¿verdad? Ellos tienen sus estudios, incluso Dios usa a esas personas también. Claro. Y claro, claro, y son profesionales de la salud. Y yo nunca, para que vea que a veces uno habla cosas que no erróneas, porque yo siempre decía, no, mis psicólogos son mis rodillas. Mira, para que tú veas. Pero en este momento de lo del divorcio y de lo de mi enfermedad, como todo fue así de momento, en un momento dado yo dije, no, yo necesito ir a una psicóloga. Entonces me acordé que en mi Facebook yo tengo una psicóloga que ella es esposa de un muchacho barbero que era mi barbero en mi salón de belleza en Puerto Rico y ellos residen acá en Florida. Y recuerdo que yo digo, ay, ¿verdad? Que esta muchacha es psicóloga y yo le había hecho el cabello a ella. Entonces, pues le escribí, le dije, mira, ella se llama Daina Reyes. Un saludito a ella, que la amo un montón, porque de verdad, tremendo ser humano y tremenda sierva de Dios. Y la llamé y me dijo, aquí te espero, Margie. Y fui, hablé con ella y fue de verdad que tremenda terapia que ella me dio y incluso terminó orando por mí, y que eso fue, me dice, vas a conocer una faceta que no conoces de mí, y fue que terminó orando por mí, tú sabes, y yo decía, wow, hasta Dios hasta aquí, ¿me entiendes? Tú sabes, entonces hablé con ella, pues la situación que estaba pasando, ¿verdad? Y le conté a ella, pues todo lo que me estaba pasando, las situaciones que había vivido en mi casa, y ella me dice, bueno, yo te entiendo perfectamente todo lo que tú me estás hablando, porque yo viví 18 años con un narcisista y todo lo que tú me estás hablando, yo lo viví. Imagínate. Imagínate tú. Y salir de una relación así es bien difícil, porque nosotros normalizamos las cosas, pensamos que eso es normal. Yo digo que a veces como que nos acostumbramos hasta lo malo. El ser humano Sí. se acostumbra hasta lo malo y lo normaliza cuando no es así. ¿Me entiendes? Ujú. Porque tú Sí. dices, como una persona se puede molestar por cualquier cosa y puede estar un mes sin hablarte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú me explicas eso, Laura? Pues es que, Margie, imagínate, pasa algo y que me llega aquí a la mente, es que cuando el ser humano, hombre y mujer, deciden Ajá, convivir, casarse, y tanto el juez como la autoridad espiritual dice una palabra que es, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. ajá, Lo que pasa es que nos, inmediatamente el ser humano lleva aquí, dice, es la muerte pero física, pero nosotros no entendemos, el ser humano le cuesta entender a qué muerte se refieren, ¿sí? ok, Porque si ya no hay respeto, si ya no hay amor, si ya no hay tolerancia ni nada, ¿qué muerte sucedió ahí? Y es ahí exacto. donde uno tiene que decir, bueno, adiós. Y pues qué bonita la decisión que tú tomaste, porque Sí, pues el Creador, Dios, te ayudó, te levantó, sí. y pues no. Entonces, aquí el consejo que tú le darías a las personas que están pasando por un duelo o por duelos múltiples es, cójanse, tómense de la mano de Dios. Así mismo es. Tómense de la mano de Dios, ¿verdad? Yo sé que mucha gente, ¿verdad? Quizá porque, ¿verdad? Dios, como dice, Dios nos da libre albedrío. Y tú escoges lo que tú quieras escoger. No soy quien para criticar a nadie. Las religiones las inventó el hombre, ¿verdad? Pero Dios es uno solo. La relación con Dios de cada persona pues será diferente. Yo no soy quien ¿verdad? Ni criticar a nadie, ni decir no, tú estás mal. Eh, pero sí entiendo que hay un Dios, que hay un Dios real, hay un Dios que murió por nosotros, ¿verdad? Imagínate. O sea, hay un Dios que dio su hijo para que nosotros, ¿verdad?, tuviéramos por gracia la salvación, que yo entiendo que yo digo que
que lo más apreciado en esta vida es la salvación, porque todo lo demás es pasajero. Todo lo demás pasa. ¿Ves? Mira mi situación, ya esto pasó, ya está pasando. Ya yo me siento bastante bien, gracias al Señor. Pero sí tengo que preocuparme por seguir con Dios, ¿verdad? Porque Él es Claro. el que me va, Él es el que me ayuda, el que me da la fuerza, el que me provee, el que me suple, el que me sana si yo estoy enferma, ¿me entiendes? El que me da mi salvación, no me la dan los hombres, me la da Dios. Y ese es el problema, que a veces nosotros nos aferramos a los humanos, a una persona, nos aferramos, ¿cómo se dice? Lo idolatramos. Mira, no, porque no, estamos estamos en un error, tú sabes, pero son cosas que pasan y mientras con estos procesos, pues uno va aprendiendo. Yo aprendí mucho porque yo en este proceso, ¿verdad? Me puse a leer mucho y esto me sirvió de una escuela tremenda, Laura. Me sirvió de Claro. una escuela tremenda, de verdad que sí. Me Sí, es una... sirvió incluso con mis clientas, ellas adoran venir a mi beauty porque yo digo, bueno, yo siempre quise estudiar psicología y nunca lo hice, pero yo digo, bueno, no tengo, ¿verdad?, el conocimiento tal de, como dice, de verdad, de la psicología, pero Dios me da mucha palabra para yo ayudar a otras personas. Y lo he Claro. notado, incluso la persona que me habló en la iglesia, antes de que pasara todo esto, me dijo que me veía hablando, dándole mi testimonio a muchas personas y todavía yo no había pasado, o sea, todavía yo no había pasado ni de irme de mi casa. O sea, que ya Dios estaba hablando lo que yo iba a hacer. Claro, se Tú imagina. sabes. Sí, imagínate. Y mira, Mati, te cuento algo ya como para ir terminando. Digamos que, digamos que mi empresa, por decirlo así, o mi centro holístico, eh, hasta diciembre del 2025 tenía como nombre Llama Violeta, la llama ancestral. ¿Mm? Y en diciembre, que se cumplieron 11 años de este centro holístico, ya venía como la vida hablándome, como el universo hablándome, y entonces me dice en una madrugada, alma viva llama violeta, sin quitar el llama violeta. Pero mira, ahorita yo escuchándote y todo, tú eres un alma viva, ¿por qué? Porque superaste esos duelos múltiples, porque vas para adelante, porque eres Sí, testimonio, porque allí aún en tu salón de belleza ayuda a muchas personas a dar sí, un consejo, tu testimonio ayuda mucho. Entonces, ahorita mira, yo decía, ¿cómo son las cosas? Digamos que era como el primer live con alma viva y pues no se pudo hacer desde alma viva, pero mira, lo hicimos aquí y realmente con un alma viva. Porque sí, todas las personas tenemos alma, pero hay personas que tenemos nuestra alma herida, nuestra alma en tristeza, nuestra alma como sin vida. sí, Entonces, pues qué bonito, Maggi, que eres una alma viva y la verdad que tu testimonio es impactante para los que te han gracias. escuchado, que te van a escuchar. Y pues no sé si quieras dar un consejito, aportar algo más y ya para despedirnos. Sí, incluso sí, antes de dar el consejito, sí, entiendo lo que tú dices, porque, por ejemplo, yo, sabes que esto yo lo he hablado con muchas clientas, ¿verdad? Y muchas personas me han dicho, mira, Margie, por menos que eso, la gente se quita la vida. Por menos que eso, la gente cae en una depresión, en una cama y no se levanta. Ah, Pero yo me puse en la brecha, como decimos nosotros, y yo dije, yo soy una mujer bien fuerte, siempre lo he sido, vuelvo y te digo, una niñez bien fuerte. Yo vi a una mamá, ¿verdad?, sufrir mucho y yo dije, no, yo tengo que ser fuerte, yo voy a ser yo, o sea, no, tratar de no depender de nadie, de yo hacer mis cosas. Obviamente, tengo sentimientos, Laura, porque yo soy una persona que cuando yo amo, amo sin límites. ok, Cuando yo me entrego a una persona, o sea, en cuerpo y alma, demasiado.
Y ahí yo aprendí el proceso más fuerte de todo esto, o sea, perdóname, la parte más fuerte que yo tuve que bregar con eso fue aprender a perdonar mi corazón. Esa fue la parte más fuerte, porque tenía mucho coraje conmigo misma, porque yo dije, ¿por qué yo aguanté tanto? ¿Me entiendes? Pero sí, Sí. pues lo aguanté porque estaba enamorada. ¿Me entiendes? Y es como dije, cuando tú sueltas amando, eh, hay que tener, ¿verdad? Como decimos nosotros, los pantalones bien puestos. Porque cuando tú sueltas a una persona que ya tú no quieres, pues nada, no la quieres, ya te fuiste y se acabó. Pero cuando tú sueltas a una persona que tú amas, pero sabes que lo que está pasando, tú, primero, no te lo mereces. Segundo, no es lo que yo quiero para mi vida. Es bien fuerte, Laura, porque uno como mujer o como hombre, uno piensa que la persona va a cambiar. ¿Me entiendes? Yo Ajá. decía, ay, no, mira, yo de esto, ay, Señor, perdóname, yo voy a orar porque Dios lo va a cambiar, Dios esto, aunque yo pedía siempre le pedía a Dios, cámbiame a mí primero. Esa fue que yo cambié la oración, porque a veces nosotros estamos equivocados. Ah, cambia a la otra persona. No, no, tú tienes que pedir que Dios te cambie a ti. Y Claro, sí. ahí fue que pasó, que Ujú. ahí Dios me cambió de manera tal que me dijo, suelta. ¿Me entiendes? Ya. Y eso fue lo que pasó. Y el consejo que yo le doy, ¿verdad? A las personas que están pasando por mucho duelo, ¿verdad? Sea de pérdida de, ¿verdad? De un ser querido o de un divorcio o de una separación, ¿verdad? O de una persona que convive. No tiene que ser el divorcio como tal, ¿verdad? Porque muchas personas no se casan Ujú. o de un trabajo, lo que sea. Es bien difícil al principio, es bien difícil. Yo le aconsejo que busquen a Dios primero, que Dios es, ¿verdad?, el que te va a dirigir como se supone que sea. Y si tienes que buscar ayuda, ¿verdad?, ayuda por una psicóloga, un psiquiatra, no sé, dependiendo de tu condición, pues mira, sí, da el paso, busca consejería. Pero yo siempre pienso, Laura, y las personas que me están escuchando, a veces nosotros buscamos consejos de personas que no son las correctas. Total. ¿Me entiendes? Hay personas que lo que te dan es un mal consejo. O sea, personas que ni siquiera tienen el discernimiento del espíritu ni nada para decirte, mira, ponte a orar o busca a Dios. No, 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 mira, lo mejor es vete. O sea, no, no. A veces buscamos personas que nos dan mal consejo, o sea, mal consejo. Y no debería ser así. Deberíamos verla primero, buscar a Dios primero, meternos en las manitas de papá Dios, que Él se va a encargar. Segundo, pues mira, hablar con personas, búscate, qué sé yo, si tienes a tu mamá, la mamá es la mamá de uno es la mejor persona para tú contarle las cosas, ¿me entiendes? Porque Sí. ella va a ser tu mamá o tu papá y te va a escuchar, y te va a escuchar. Yo por lo menos en mi caso fueron mis hijos, mi familia, mi hijo mayor, que es mi consejero espiritual, porque él es un siervo de Dios, ¿verdad? Un cristiano. Y él fue el primer consejo me lo dio mi hijo, cuando yo le dije, mira, Jamie, esto se quiere divorciar. Y él me dijo, mira, mami, yo te voy a dar un consejo como cristiano. Yo sé que la Biblia habla, ¿verdad? Que el divorcio, pero también la Biblia dice que nosotros tenemos que estar en paz con todo, y tú no tienes paz. Total. Lamentablemente, tú no tienes paz ahí. Ahora mismo, mira por lo que tú estás pasando de esta enfermedad y en vez de esa persona estar contigo, ¿dónde está? Tú Ujú. pasando malos ratos, haciendo, no, mami, no. Tú no te mereces eso. Tú eres una mujer trabajadora, tú eres una mujer que busca a Dios, una mujer que, ¿verdad? Que tú tienes un potencial, tú sabes lo que tú eres, mami. Mírate en un espejo, mírate. Tú te ves joven todavía, te ves bien. Sigue la vida adelante, mami. Y órale a Dios y ponle las cosas en manos a Dios, porque eso fue lo que él me dijo. Él no me dijo vete, ni déjalo, no, no. Él me dijo ponte a orar,
ponle las cosas en mano a Dios y busca a Dios. Ponle las cosas en mano a Dios y métete con Dios. Y Dios se va a encargar de poner todo en el lugar donde lo tenga que poner. Y así mismo, como me dijo mi hijo, ese es el consejo que yo le doy a todas estas personas. Él es el que nos da la fortaleza. Y estas cosas, Laura, pasan. Todo el tiempo va sanando, el tiempo va curando heridas. Así Vamos es. olvidando, cada vez nos va a doler menos. Y después, cuando pase todo esto, vamos a decir gracias Dios, como estoy diciendo yo ahora, porque esto lo permitiste tú. ¿Para qué? Para yo tener esta paz y esta tranquilidad que yo tengo y esta comunión con Él que tengo. Y ¿verdad? ¿Me entiendes? Y estoy tranquila y estoy feliz, gracias al Señor. Y no tengan miedo, y lo digo porque hay muchas mujeres que están pasando por esto, porque me lo han dicho a mí, tú sabes, en mi trabajo, y tienen miedo de irse de la casa, tienen miedo de una separación porque no saben qué van a hacer. Pero yo tenía ese miedo también, yo lo tenía también, pero le puse las cosas en manos de Dios y Dios, mira, Dios me ha dado todo lo que yo he necesitado. Y creo que me ha dado más, como yo digo, me ha dado más de lo que yo hasta me merezco, porque a veces somos inmerecedores, tú sabes, de tanta bendición que Dios nos da. Pero este es el consejo que le puedo dar a las personas, que busquen a nuestro Señor. Es el camino, la verdad y la vida. Y separado de Él en la vida, nosotros es pámpano. Separado de Él, nada podemos hacer. Nada. Así es, así es. Dice hay una cita bíblica, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, Exacta. Esa también se me olvidó, pero es así, es verdad. Buscarlo mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un tiempo que no lo vamos a poder buscar. Y mientras lo podamos buscar, Él está ahí. Y créeme lo que cuando las personas, cuando tú te metes con Dios y tú ves la grandeza, Laura, y tú ves la bendición, y tú dices, wow, porque yo esperé tanto. así Si es. lo mejor que le puede pasar a un ser humano es estar con nuestro Señor. ¿Me Ajá. entiendes? Eso es lo mejor. Ay, Maggie, de verdad que tu testimonio, yo sé que a muchas vidas vas a Sí, ayudar, muchas así vidas mismo. se van a tocar. Y pues nada, me resta darte las gracias a ti por aceptar esta Claro que sí. invitación, pues en otra casa, no en Alma Viva, pero sí directamente con la fundadora No de Alma Viva. importa. Acuérdate que Dios hace como quiera hacer, Laura. Y, y a veces, como tú dices, viene la opresión. Yo lo sabía que algo iba a pasar, pero yo dije, no importa, aquí estamos y vamos a hablar. Y siempre que sea para glorificar a nuestro Dios, aquí estamos. De todas maneras, de verdad, un abracito, muchas gracias por la Igual un invitación. abracito aquí de parte de acá de la Florida, ¿verdad? Ok, Sí, y gracias Laura por esta invitación, ¿verdad? Y que Dios te bendiga y te abra esas puertas, porque yo sé que el Señor te va a abrir unas puertas bien grandes para que tú sigas, ¿verdad? Entrevistando personas y llegues mucho más allá de lo que tú piensas. gracias, Margie. Entonces, un abracito, Dios te bendiga y Amén, estamos en igual. contacto. Bye, Claro que bye. sí. Bye. Adiós. Chao. Bye.